Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez para traerles el review del casco Lival Evo 21. Antes de comenzar, quiero agradecerle a nuestros amigos de Ecoalcina por habernos prestado este simpático e inteligente casco. Primero que nada, vamos a acomodarnos un poco los pelos locos. Lo primero que me sorprendió de este casco es el acabado, que esto es algo que ya dije de hecho en el unboxing del mismo. Los materiales, que parecen todos ser de muy buena calidad realmente. El diseño es excelente y bueno, eso se ve reflejado obviamente en todos los premios que ha ganado este casco. Y otra cosa muy importante que me parece muy buena y muy piola es el ajuste universal que tiene aquí, que permite adaptarse también a varios tamaños de circunferencias de cabezas, obviamente, ¿sí? Otra de las cosas que me gustó mucho es tiene bastante espacio para respirar este casco, pensado originalmente para ciclistas, así que tiene bastante respiración, como pueden ver. Pero además el material interno es extraíble, estas almohadillas que descansan contra nuestro cráneo son removibles, tienen velcro y realmente hace que, bueno, por lo menos se puedan limpiar o lavar un poco, y teniendo en cuenta de que esto es un casco pensado para gente que va a transpirar, viene muy bien. Además de ser bastante lindo el casco en sí, vamos a hablar un poquito de sus funciones y vamos a ver por qué dice ser un casco inteligente o un Smart Helmet. Tenemos aquí un control remoto que nos permite acceder a varias funciones del casco, entre las cuales tenemos, bueno, guiño a la derecha, guiño a la izquierda. Cuenta con la posibilidad de tener distintos tipos de luces para conducción nocturna. Tiene 3 patrones distintos que nosotros podemos elegir, ya sea presionando el botón del casco o mismo a través de la app, de la cual ahora vamos a hablar, que también está buenísima, y podemos ir rotando entre los distintos patrones, obviamente. Pero esto no es lo más importante. Una de las cosas que lo hacen inteligente es precisamente el hecho de que tiene un detector, lo que asumo yo será un acelerómetro, que se da cuenta de cuando nosotros estamos desacelerando, o sea, cuando estamos con nuestro vehículo y estamos frenando, y automáticamente enciende una luz de stop y también enciende una luz frontal. Lo único que noté es que a veces es un poco quisquilloso el sensor y se enciende de más, incluso cuando de repente hacemos algún movimiento de cabeza brusco, por ahí se enciende y detecta como si estuviésemos frenando, entonces se enciende la luz de stop. Pero nunca está de más realmente tener una gama de luces que señalicen que estamos ahí, ¿no? Más teniendo en cuenta de si este casco no lo estamos usando para ciclismo, sino que lo estamos usando, por ejemplo, para andar en un monopatino, en un patinete, en un monociclo, en una bicicleta eléctrica. Así que realmente tiene todos esos usos. Como ven, es un casco abierto, ¿sí? No es integral, porque como les digo, está pensado para ciclistas, pero tiene su uso en todo lo que es movilidad eléctrica. Una de las cosas más lindas que tiene este casco es su integración con una app que está disponible tanto para iOS como Android y que nos permite generar aún más funciones en el casco e integrar el control remoto con ciertas funciones del celular. Por ejemplo, una de las cosas que nos permite hacer, bueno, además de ser una app típica, ¿no?, que nos permite crear un recorrido e ir rastreándonos o traqueándonos, por decirlo en Spanglish, mientras nosotros estamos andando en bicicleta, en monopatín, en patinete, en monociclo, y ver la ruta que vamos haciendo, cuántos kilómetros recorrimos, cuántas calorías quemamos, etcétera, etcétera. Esta app nos permite emparejar tanto el control remoto como el casco a nuestro teléfono.
Y eso lo que nos va a permitir hacer, además de que el emparejamiento es muy rápido y muy sencillo, nos va a permitir acceder a otras funciones, como por ejemplo el hecho de que el casco puede detectar cuando nosotros sufrimos una caída. Y lo que podemos hacer es, al momento de que se sufre una caída, nosotros siempre que usemos el casco vamos a tratar de tener la app abierta. El casco va a detectar la caída y nosotros le podemos configurar un contacto de emergencia a la app para que cuando el casco detecta que nos caímos, automáticamente mande un mensaje o llame por teléfono a este contacto de emergencia y le avise que hemos sufrido un siniestro. La app nos va a dar una cuenta regresiva en donde, si efectivamente quizás no nos caímos, pero el casco tuvo una detección errónea, nos va a permitir cancelar para que la gente que queremos no se preocupe de que no hemos sufrido realmente ningún problema. Pero de lo contrario, pasado ese tiempo, pasado ese conteo, nos va a permitir llamar automáticamente a un contacto nuestro para que sepa que hemos sufrido un accidente. Otra función excelente es que, por ejemplo, en el control remoto tenemos un botón que es una cámara y que nos permite, si nosotros tenemos el control remoto en el manillar de nuestra bicicleta, de nuestro monopatín o de nuestro patinete, o mismo lo podemos tener en el dedo o en uno de los guantes que utilizamos si estamos andando en monociclo. Si nosotros tenemos nuestro celular en el manillar, por ejemplo, nos va a permitir sacar una foto directamente presionando el botón de cámara del control remoto sin tener que estar manipulando el celular. Otra de las funciones que tiene, no la tiene nativa este casco en particular, porque este casco no tiene ni micrófono ni tiene parlantes, pero sí otros modelos de cascos Lival. Hay un botón más que es para el uso de intercom y nosotros desde el celular utilizarlo como un talkie, como un walkie-talkie o como un intercom para comunicarnos con otros riders que estén compartiendo la misma ruta y en la misma travesía. Esta función en particular no la pude probar, pero está ahí por si la quieren usar también, que también me parece muy copada. Bueno, pero más allá de tirarle flores a este casco, que es realmente muy lindo, muy práctico, muy útil, creo que una de las desventajas que tiene es precisamente el hecho de que sus luces no son increíblemente potentes cuando hay sol, pero esto está más pensado más que nada para conducción nocturna, como les digo. Igual la luz de stop sí es un poquito más potente cuando el casco obviamente detecta que estamos frenando, ¿sí? ¿Cuánto dura la batería? La batería dura aproximadamente unas 8 horas según el manual y realmente lo he podido comprobar, lo he utilizado varias veces y efectivamente dura aproximadamente unas 8 horas de uso continuo. Piensen ustedes que lo bueno que tiene este casco es que si nosotros lo dejamos aquí quieto durante un tiempo, tiene una función de autoapagado, se apaga solo, no tenemos que estar recordando apagar el casco. Carga en aproximadamente unas 3 horas, casi unas 3 horas. La carga es inalámbrica y tiene un contacto aquí que nosotros levantamos y colocamos obviamente el cable para cargarlo, que es un cable con USB-A a este conector magnético, e incluso lo que tiene de simpático, porque tiene muchas cosas este casco que realmente son muy lindas, me hace acordar mucho a los productos de Apple, tiene ciertos detalles, digamos, que realmente lo hacen muy interesante. Nos muestra la carga con las luces mismas y cuando está completa la carga dejan de titilar y ya sabemos que el casco está cargado. Otra función interesante que tiene este casco, que también lo sigue haciendo inteligente, recuerden que hay dos funciones, una es la detección de caídas, la otra es la luz de stop. Hay una tercera función inteligente que es un sensor que le permite saber al casco la condición de la luz ambiental. Si se encuentra muy oscuro, el casco automáticamente va a encender uno de estos patrones y nos va a hacer visibles. No lo tenemos que encender nosotros. Esto es configurable desde la app y la app en sí realmente es muy buena, está muy bien pensada, está muy bien integrada al casco y todas las mismas funciones que nosotros tenemos en este control remoto directamente podemos utilizar la app. Incluso tiene un control remoto virtual o digital, por decirlo de alguna forma, que emula todas las funciones de este control remoto. Así que realmente un golazo si estaban pensando en comprarse el Lival, en este caso el Evo 21. La verdad que lo recomiendo, es un casco muy liviano, muy lindo,
con varias certificaciones de por medio, o sea que no se dejen engañar con el hecho de que es liviano. Realmente cuando ustedes lo tienen en la mano se dan cuenta de que está muy bien construido. Mi predilección obviamente no es para cascos abiertos cuando estoy andando en monociclo, pero si tuviese que elegir un casco no integral, esta sería realmente mi elección. Así que nuevamente quiero agradecerle a la gente de Ecoalcina por el préstamo. Realmente he disfrutado mucho utilizando este producto. Pueden adquirir este producto en Ecoalcina mismo. En la página están disponibles los modelos con los que cuentan. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video, de este review del Lival Evo 21. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado el video y que si estaban indecisos, bueno, tengan un poquito más de información disponible para tomar una decisión. Les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.